El mercado español del automóvil en los años 60 se vuelve loco y no para de crecer. Llega el baby boom, la economía mejora y sobre todo la oferta automovilística mejora en cantidad y calidad. El R8, el SEAT 850 y el Simca 1000 eran duros rivales entre ellos y suponían una cuota de mercado enorme. Pero, ¿cuál es el mejor? Bienvenido a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Estos tres coches de los que he hablado han sido coches claves en España. Bueno, en España y en otros muchos mercados. Han sido coches de referencia. Vamos a hablar un poco de ellos, de su historia, de sus características más destacadas, de lo bueno, de lo malo. Y, aunque las comparaciones sean odiosas, vamos a compararlos entre ellos. Al final hablaremos de la cotización de estos coches y para eso tenéis una herramienta perfecta en el app de BarFindex. Además, es una herramienta para que tengas toda la info de tu coche a mano y bien organizada. Como comunidad de aficionados es de gran utilidad porque puedes compartir información básica de tu vehículo, pero al mismo tiempo puedes intercambiar opiniones, ver otros coches, interactuar con otros usuarios de manera confidencial y anónima. Es divertido y es muy práctico y además puede ayudarnos a conocer y aumentar el valor de nuestro coche. Y no te olvides que BarFindex y Garaje Hermético nos unimos en la campaña para saludarnos pulgar en alto. Pero antes de continuar, y como me gusta hacer siempre para entender, porque para entender los coches cómo son, cómo eran, cómo competían entre ellos, hay que entender el contexto, ¿no? Así que es bueno que conozcamos cómo era la España de los 60, porque la España de los 60 era muy particular, porque para empezar no había democracia, era un país encerrado en sí mismo. Pero luego todo esto cambió. ¿Por qué? Porque los intereses americanos, porque España ocupa un lugar, como diría, desde el punto de vista estratégico, muy interesante. Hizo que los Estados Unidos de Norteamérica pusieran sus ojos en España y tuvieran interés en tener bases americanas en España, bases norteamericanas. Y esto, aparte de suponer un buen dinerito para el gobierno español, supuso otra cosa, un principio de un cierto aperturismo. Al comenzar los 60, además, aparece lo que se llamó entonces los tecnócratas. Los tecnócratas eran personajes o personas que sí, pero no con un gran carácter marcadamente político, pero sí sobre todo tenían claro que había que apostar por una progresiva industrialización del país. Además, en esos tiempos se pasa de la dictadura a lo que se llamó entonces más bien en la transición, la dicta blanda. Bueno, la economía sube al mismo tiempo que el optimismo de los españoles. ¿Y qué es lo que pasa? Lo digo a esta cámara mejor. ¿Qué es lo que pasa cuando en un país la gente tiene optimismo y tiene fe en el futuro? Pasan básicamente dos cosas. Que la gente se anima más a gastar el dinero y comprar más y que nacen más niños. Esto es un hecho. Entonces, es la época del baby boom. En España se dispara la natalidad y la economía pues empieza a crecer muy rápidamente. Bueno, yo, como sabéis, nací justo en el año 60, así que soy hijo del baby boom, un boomer de libro. En esa época en España hay muy pocos coches de producción nacional, muy pocos. Pero es que además la producción es muy extremista, me explico. Hay coches de lujo, porque en esa España un SEAT 1400 o un SEAT 1500 y poco después un Dodge Dart eran coches no de lujo, de mucho lujo. Eran los coches que llevaban los ministros, por ejemplo, para que nos hagamos una idea. ¿Y qué más hay además de esos coches? Bueno, pues al otro lado de la gama, de la oferta, más que de la gama, tenemos coches mínimos, bueno, aparte de una corte de microcoches que hubo, que hablamos de ellos en un vídeo. Ese A600 era lo mínimo que se despachaba en coche-coche, y luego coches muy prácticos, como era el Renault 4 y el 2 caballos. Y además con una cierta connotación rural, a pesar de que se usaban porque donde hiciera falta, ¿no? Pero eran coches que, siendo coches, ahora lo vemos con otros ojos, pero en ese momento, para una clase media que empezaba a emerger en España, eran coches que no tenían gran atractivo. A mediados de los 60, ese panorama, en cuestión de meses o de muy poco tiempo, cambia radicalmente y aparecen nuestros tres protagonistas. Renault 8 es más coche.
El R8 fue presentado en el mercado francés en junio de 1962. Los datos los leo porque si no los leo me equivoco y luego me lo decís. ¿Estás equivocado? Así que lo voy a leer. Aunque quede más feo y me veáis la calva cuando hago echar la cabeza, lo voy a leer. Y luego en España llega el 16 de noviembre de 1965. En ese momento se destacó la prensa de motor y la propia marca dos características, entre otras muchas, que eran muy destacadas. Que su motor tenía 5 apoyos de cigüeñal, era muy corriente en esa época los motores de 400 que tuvieran un apoyo en los extremos y otro central. En cambio este motor tenía un apoyo entre cada uno de los cilindros. Eran 4 cilindros, pues 5 apoyos. Y tenía, que esto era todavía más raro, 4 frenos de disco. Fasa Renault, que era la empresa subsidiaria de la Renault francesa en España, cuando presenta el R8 se da una circunstancia, la demanda supera a la oferta. Para comprar un SEAT 850 había una cola enorme. Una cola, a ver, no os imaginéis las colas en los concesionarios, había lista de espera. Tú dabas la entrada y esperabas a que se produjera el coche. Podían pasar muchos meses. Y entonces Renault en su publicidad decía algo que en su momento tuvo mucho gancho, que era entrega inmediata. Esta publicidad dio un enorme espaldarazo en sus inicios a este modelo. En su momento el R8 destacaba, una de las cosas que destacaba los usuarios y la prensa especializada era la comodidad de sus asientos. Es curioso, si tenéis oportunidad de verlo, si comparáis los asientos que llevaban, por ejemplo un 600, un 2 caballos, incluso coches como el 1500, que era un coche superior, no eran, o sea, los asientos de Renault en esa época tenían forma de ser casi butacas. Como decía, no, es casi como la butaca de mi casa. Es la verdad que unos asientos muy bonitos y muy cómodos y muy bien diseñados. Tenía un cambio muy preciso, una dirección muy suave y también bastante precisa, y luego unos muy buenos acabados. En esa época Renault, especialmente en esto, en la calidad de fabricación, en los acabados, en el ajuste, era una marca que destacaba sobre las demás. Os voy a dar un dato. En 1966 se venden en España alrededor de 240.000 coches. Bueno, pues más o menos unos 22.000 eran R8, es decir, 1 de cada 10. Además, el Renault 8 tenía el motor que se llamó tipo Sierra. Este motor estuvo en uso durante mucho tiempo, pero cuando digo mucho es mucho. Este motor en el Renault 8 nació con 956 centímetros cúbicos, pero este motor, por ejemplo, es el mismo motor que llevaba el Renault 5 Turbo. Ojo, no digo el Copa Turbo, el GT Turbo, no, digo el Turbo, el motor central, el que se dice normalmente culo gordo, eso sí, con un compresor, culata hemisférica, lo que queráis, pero el bloque era de este motor, que era un motor que esta versión del R8 desarrollaba 41 caballos y además tenía una cosa muy curiosa que se llama técnicamente camisas húmedas recambiables. Lo voy a explicar. Normalmente los motores es un bloque, da igual que sea de acero o sea de aluminio, que tiene el agujero del cilindro y antiguamente, ahora se da un tratamiento, antes se metía a presión una camisa. Bueno, pues en estos motores esa camisa era la propia camisa por la que circulaba el agua. Es decir, no era un bloque con los cilindros hechos del tamaño de los que luego van a tener los cilindros, no. Era un agujero mayor y entraba la camisa de acero que eran húmedas porque en esa propia camisa pues era la que recibía la refrigeración líquida. Un sistema constructivo bastante curioso. Y bueno, era un motor que llegó a tener, fijaros si era resistente, que en versiones en Sudamérica llegó a haber versiones de hasta 1.600 centímetros cúbicos. Pero bueno, cuando aparece el 5000, Renault, para competir con su rival, que era un coche bonito, porque el 5000 me parece un coche francamente bonito, ya hablaremos de él en su momento, también 4 puertas, era bastante equivalente al Renault 8. Pues quiere hacer destacar de su producto pues la calidad de fabricación, que como os digo en ese momento era algo muy destacado. Y es cuando nace el eslogan de Renault 8 es más coche, porque este Renault y los Renault de esa época en general eran coches que eran muy valorados por, como os digo, la calidad de los acabados y su fiabilidad. En 1968 llega el espaldarazo definitivo para el Renault 8, porque se lanza el Renault 8 TS. TS supongo que quería decir Turismo Sport o algo parecido, ¿no? Estéticamente por fuera destaca sobre todo por su frontal, que tiene, en vez de solo 2 faros, tiene 4 faros. Un frontal que luego también llevó en 1972 el R8 normal. Pero era lo más parecido que había en esa época a un GTI.
porque era un coche bien acabado, práctico, un buen 5 plazas, pero que tenía un motor de 1108 centímetros cúbicos que ya llegaba a los 56 caballos. Pero es que os digo más, este coche fue el coche que sirvió de base para la famosa Copa Renault. Hemos hecho 2 vídeos hablando de la Copa Renault que os aconsejo ver porque me parece que son muy interesantes y os cuentan la historia. Pero esto sirvió para resaltar la deportividad del coche y para que Renault consiguiera en esa época una magnífica imagen de marca. En 1974 se deja de fabricar el Renault 8. ¿Por qué? Primero porque aparece el SEAT 127, un coche muchísimo más moderno. Pero es que luego nace el enemigo en casa, que es el Renault 5, un coche además muy avanzado para su tiempo. Claro, la comparación no admitía comparación. SEAT 850. Puede escoger. Este modelo, el 850, que aquí le llamamos 8,5, entre ellos yo, nace como Fiat en 1964 y llega a España el 16 de abril de 1966, en su versión normal, se llamaba así, no es que lo diga yo, era SEAT 850N o normal directamente. Tenía un motor de 843 centímetros cúbicos y 37 caballos. Yo siempre digo que para mí la persona que mejor definió, una de las 2 personas que mejor definió el 850 fue mi madre. Mi madre siempre decía, porque yo sabéis que tuve un 8,5, decía, no, el 850 es un 600 bien hecho. La verdad es que no andaba desencaminada, porque el propio Dante Giacosa, que fue quien diseñó tanto el 600 como el 850, siempre decía que el 850 era una mejora clara del 600. O sea que mi madre sabía de coches también. Este coche es importante porque por primera vez en España se puede escoger y es lo que decía su publicidad. ¿Por qué? Porque el 850 es el primer coche en España y el primer coche de SEAT que tiene verdaderamente una gama. Os he hablado del SEAT 850 normal, pero es que también había un 850 especial, más potente. Estos dos los había en 2 y 4 puertas. Pero es que además había un coupé. Miento, no había un coupé, hubo 2. El coupé y el Sport Coupé, luego lo explico. Y una versión descapotable, o sea que el SEAT 850 fue el primer coche en España y el primer SEAT que tenía verdaderamente una gama completa. De ahí, como os decía, esa publicidad de puede escoger. Poco después de aparecer, 2 años después, en el 68, aparece la versión especial. En este caso, a diferencia del R8, la cilindrada era la misma. ¿Cómo se mejoraba las prestaciones? Bueno, para empezar, que no lo tengo en el guión, pero me acabo de acordar, el 850 normal llevaba discos de tambor y el 850 especial llevaba los delanteros de disco y las llantas con agujeritos, mientras que lo normal no tenía agujeritos de ventilación. Pero lo importante en el motor es que llevaba un carburador de doble cuerpo y un escape casi de carreras, de 4 en 1 de tubos, precioso. Y eso permitía que este motor diera 52 caballos a 6.400 revoluciones. Era un motor muy alegre. O sea, aparte de ser potente, subía muy bien de vueltas. La verdad que era una pequeña bomba, ¿no? Pero bueno, como os decía, a diferencia de tanto del R8 como del Simca 1000, todas las berlinas del SEAT 850 tenían la misma cilindrada, no subieron de los 843 centímetros cúbicos que servían, que el número 850 deriva de esta cifra, ¿no? Sí que es cierto que la cilindrada subió en los coupé, mejor dicho, en los Sport Coupé y en el Spider. Yo ahora os cuento, o sea, nacieron 2 coupés. El primer coupé tenía el motor 843 y la tapa del maletero más cortada y solo 2 faros delanteros. El Sport Coupé, la parte trasera hace un amago de aleroncito, lleva 4 faros delanteros y lo más importante, el motor subido a 903 centímetros cúbicos, el mismo motor que equipaba el SEAT 850 Spider. Por cierto, esta cilindrada de 903 fue la misma con la que nació el SEAT 127. Bueno, como os decía, también había una versión Spider. Muy importante, no porque las unidades que se fabricaron, porque me lo he apuntado por aquí, se fabricaron 1.732 unidades, que no eran muchas. Pero este coche, primero, en España no se fabricaban descapotables, este era el único descapotable en ese momento, y es que además el diseño de este coche se le encargó al estudio de Bertone. ¿Quién era el diseñador jefe en ese momento de Bertone? Pues nada más y nada menos que mi querido y admirado Giorgetto Giugiaro. Este coche se fabricó entre los años 69 y 72. Yo os voy a decir una cosa, y a lo mejor aquí os parezco exagerado.
creo que es de los Spider o Spider más bonitos de todos los tiempos. Me parece un coche espectacularmente bonito. Y bueno, pues realmente es un coche que en ese momento, pues podéis imaginar, era un verdadero lujo. Llega el año 1971 y en el Salón de Barcelona se ve por primera vez el SEAT, no el Fiat, el SEAT 127, que se comercializa a partir de abril de 1972. Bueno, esto fue la puntilla para el SEAT 850, que sobre todo en las versiones especial 4 puertas se vendieron hasta 1974, donde dejó de fabricarse. Pero ojo, porque se fabricó, que le he pedido a Rodrigo que os ponga alguna foto, del SEAT 133, que en el fondo era un SEAT 850 un poquito renovado. Syncamil, el 5 plazas con nervio. Esta publicidad de 5 plazas con nervio le hizo ganarse un apodo cariñoso, pero jocoso, que era el filete del pobre. ¿Por qué? Porque era para 5 y era con más nervio. Es decir, los pobres en esa época los filetes los compraban que tenían más cartílago, más nervio que carne. Pero bueno, este coche se ve que inspiraba, ¿no? Porque no le había puesto en el guión, pero Rodrigo, que está en todo y me revisa los guiones, me lo ha puesto. Yo lo sabía, que Los Inhumanos, un conjunto de la época de la movida madrileña, hizo una canción que se llamaba Qué difícil es hacer el amor en un Syncamil. Y cuenta todo lujo de detalles, entre otros que los asientos, como eran 4 puertas, porque el Syncamil solo lo hubo en 4 puertas, no hubo de 2 puertas, no eran reclinables, lo cual para según qué usos dificultaba las cosas. Barreiros, por cierto, hicimos una historia de Barreiros que creo que se titulaba, lo tengo aquí, Cuando la realidad supera la ficción. Bueno, Barreiros quiso fabricar desde el primer momento este coche que era francés, pero diseñado por un italiano, me lo he apuntado aquí, Teodoro Pigozzi. Barreiros tuvo muchísimas dificultades de todo tipo, técnicas, administrativas, para fabricar este coche. Pero cuando a lo gallego se le ponía algo entre ceja y ceja, se salía con la suya. Así que este coche salió a la venta muy pocos meses después del Renault 8. El primer Syncamil llevaba un motor de 944 centímetros cúbicos y 39 caballos y una caja de cambios con el sistema de sincros Porsche. Era de lo mejor de la época. De este coche hubo multitud de versiones, porque estaban, me apunto aquí algunas, bueno, y otras que me estoy acordando, el S, el Especial, GL, GLS, Lujo, Rally. Hubo versiones con menos cilindrada, una versión más modesta que era el Synca 900. Hubo la versión Rally. Y el Rally 3 francés, que aquí no se fabricó, que llevaba el motor hasta los 1294 centímetros cúbicos y daba nada menos, para un coche que no llega a los 700 kilos, que 103 caballos, con suspensiones muy rebajadas. Bueno, ese coche en rallies, incluso en circuitos, era un auténtico visionario. Incluso en España llegó a haber versiones automáticas, algo en la época rarísimo, y que demuestran otra vez que el señor Barreiros era un verdadero visionario. Este cierto descontrol en todas las versiones era un reflejo de lo que pasaba en la fábrica. Era una fábrica de gente muy apasionada, trabajadores muy entregados, pero que había un cierto descontrol. Y esto daba lugar a que hubiera ciertos problemas de calidad. Siempre digo lo mismo, la calidad de los coches se mide por la heterogénea que es. Es decir, cuando una marca fabrica buenos coches, quiere decir que todos los coches que hace son razonablemente buenos. Cuando una fábrica tiene problemas de calidad, ¿qué quiere decir? Puede tener modelos que sean fantásticos, unidades quiero decir, no modelos, perdón, unidades que sean fantásticas y no den ni un solo problema, pero hay otras que sí los dan. Y este era el caso de Barreiros, del Syncamil, que en lo que respecta a calidad siempre estuvo un paso por detrás de SEAT y sobre todo de Renault, ¿no? Pero bueno, en 1977 deja de fabricarse y en este caso tardó en que hubiera un sucesor, porque el Syncamil 200 o después el Horizon eran de una categoría superior y ya cuando aparecieron coches asimilables a este era ya bajo la marca Talbot y realmente no se puede decir que hubiera un sucesor claro del Syncamil. ¿Cuál es mejor? Conozco bien estos coches. Mi primer coche fue un Seat 850 que podría, creo que podría desmontar parte del coche, incluso sacar el motor casi con los ojos cerrados, porque lo tuve que hacer más de una vez.
Un muy buen amigo mío me dejó tenía un R8 que me lo dejó en multitud de ocasiones, y luego he tenido oportunidad de probar diversas variantes del Simca 1000 y el R8 TS. Pero es interesante que tengáis en cuenta una cosa. Estos coches son de mediados de los 60. Cuando yo tuve carné, ya eran finales, muy finales, que casi os diría primeros de los 80, ¿no? Así de 60, o sea, de 78 tenía carné. Es decir, cuando yo conduje estos coches, ya eran coches más que antiguos, viejos. Coches pues baratos, muy baqueteados, con mucha tralla, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que era muy importante, o sea, a la hora de hablar de lo buenos que eran y de la calidad que tenían, una forma de medirlo era su precio, su cotización ya con coches con 10 años, coches viejos, 10 o más. Eso te da una orientación muy clara de cómo eran de buenos. Entonces, el coche, en este sentido, el coche que más se valoraba, con diferencia, era el Renault 8, ¿no? El Renault 8, la verdad es que en los últimos 70 y 80 se cotizaban mucho más que los rivales. ¿Por qué? Porque eran coches muy bien acabados y el motor Sierra era un motor durísimo, durísimo, pero cuando digo durísimo es durísimo. Y además voy a contar una anécdota que ya conté, pero lo voy a contar, aunque Rodrigo me regañe porque me repito, pero no me importa. Cuando tuve una tienda de coches usados, llegó un señor con un R5, con un R8, pero con motor Sierra y un motor que sonaba, no os podéis imaginar. Pero es que no os podéis imaginar. Entró en la tienda y dijo que tenía que comprar un coche porque el suyo estaba roto. Entonces yo fui para valorar su coche y vi una cosa, que no tenía ni gota de aceite. Pero ni gota es ni gota. Cuando vi que no tenía ni gota de aceite, antes de valorar el coche, dije, déjeme que le eche aceite. Bueno, no tenía ni gota de aceite, pero ni gota es ni gota. Le eché aceite y cuando le eché aceite arrancó, dejó de sonar. Y entonces el señor dijo, pues me lo llevo. A los 6 meses o los 7 volvió a pasar. Gracias por arreglarme el coche. O sea, el coche anduvo sin aceite un buen tiempo y aún así no se estropeó. Estos motores eran durísimos. Luego, del 850, sería un poco los siguientes más cotizados. Dejo aparte los coupé y sobre todo los super coupé y el Spider. El Spider es un coche muy interesante. Se hicieron muy pocos. Un coche muy bonito, como os he dicho, iba bien porque era muy estable ese motor, era un motor muy alegre, pero eran coches bastante dados al óxido y además no muy rígido. Yo recuerdo que un día subimos uno con el gato y cuando fuimos a abrir la puerta no se podía abrir, se había retorcido, se había deformado la carrocera al subirlo con el gato y bueno, pues no se podía, se había desencajado todo, ¿no? Era un coche, los 850 estaban un paso por detrás de los R8, aunque dentro de estos, como os digo, aparte de los coupés y el Spider, el 850 especial era un coche mucho más deseado. Y estaba el Simca 1000, el Simca 1000 pues se cotizaba claramente menos. ¿Y qué pasaba? Ya os lo he dicho, es que los Simca 1000 que no daban problemas eran coches fantásticos y durísimos. Pero claro, cuando te compras un coche con un montón de años y que además en esa época la gente no lo llevaba al concesionario ni cuando eran nuevos, ¿no? Además esos coches, recordad que recomendaban cambiar el aceite cada 2.500 kilómetros o como mucho cada 5.000 y había gente que cuando los compraba viejos se estiraba el aceite, en fin, era muy arriesgado. La verdad es que los Simca 1000, que eran coches bonitos, modernos, con un bastidor magnífico, pero a pesar de ello eran los coches de más baja cotización. Eso sí, los tres comparten una cosa que no he dicho cuando he hablado de ellos, por separado, pero voy a decir ahora. Es una suspensión trasera oscilante. Acordaros que ahí hablamos de esas suspensiones, que quiere decir que cuando la carrocería sube, o sea, levantas el coche, las ruedas cogen caída positiva, es decir, se juntan por la parte de abajo, y cuando aprietas el coche hacia abajo y hundes el coche, se espatarra. Esos coches, pues cuando iban altos, porque querías tener una suspensión cómoda y que fueran 5 plazas, pues tenían una cierta peligrosidad, no eran muy estables. En cambio, cuando los bajabas o en las versiones deportivas, o sencillamente porque lo preparabas y le bajabas un poquito atrás, iban de maravilla, ¿no? Pero bueno, como sé y os conozco y me vais a decir, Máximo, mójate, te tienes que mojar. Yo creo que en su conjunto, yo diría que el Renault 8
pues era el mejor coche de ese momento. Seguido muy, muy de cerca por el 850, que como os digo tenía la ventaja de que tenía una gama donde elegir. Y un 5000 de los buenos estaría exactamente a su misma altura. Llegamos al coche del día. Habré visto que pone coche del día, pero es mentira. Bueno, mentira suena muy mal. No es verdad. ¿Por qué? Porque voy a elegir tres. Me he visto incapaz de elegir uno. Uno de cada. De Renault lo tengo claro, el Renault 8TS. ¿Por qué? Porque las primeras veces que fui a Jarama, siendo más niño que adolescente, ver esos coches, esas carreras puerta con puerta y sobre todo el ruido que hacían con ese escape libre, es que lo tengo grabado todavía en mis tímpanos y en mi cabeza. Es algo que no se olvida. Así que me encantaría tener un R8TS, además si puede ser preparado mejor en nuestro garaje hermético. Pero también me encantaría tener un SEAT 850 Spider. Hombre, un coche diseñado por Giugiaro, que se hicieron poquísimos, fabricado en España. Creo que es un coche que también tendría que estar en nuestro garaje hermético. Y además, y para terminar, un 5000 Rally. Pero no el Rally 3 francés, que sí corría más, pero a mí me gusta el español. Uno español, que tenía motor también de 1294 centímetros cúbicos, que se conformaba con 63 caballos, pero tenía muy buenos frenos, la suspensión rebajada y sobre todo el color verde pistacho con el anagrama Rally y el alerón en negro. Bueno, a mí ese coche me encantaba y me sigue encantando y me encantaría tener uno en nuestro garaje hermético. Llegamos a nuestro consultorio en el que Pedro Aguirre nos pregunta cómo mejorar la estabilidad de su SEAT 850 clásico, que ha oído cosas que le parecen chapuzas. Dar la vuelta a la ballesta delantera y cortar los muelles traseros. Bueno, pues amigo Pedro, te parecerá chapuza, pero es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer y te explico por qué. Lo importante de este coche es bajarlo, sobre todo de atrás, para que las ruedas cojan caída negativa, es decir, se espatarren. Adelante es muy fácil. Si cambias se puede hacer una cosa que se llama quitarle punto a la ballesta, es decir, quitarle ese arqueado. Pero la forma más fácil es que le da la vuelta, entonces el coche baja inmediatamente, baja bastante. Y atrás la forma de bajarle es cortarle, pues dependiendo de lo que quieras conseguir y de los amortiguadores que le pongas, media espira o hasta una espira. Ten en cuenta que si le cortas mucho, pierdes recorrido de suspensión y puedes hacer topes. Así que si cortas una espira, creo que es excesivo, pero es 3/4 de espira, o incluso una espira. Lo importante es que el amortiguador sea más duro para que no haga topes. Jimeno me dice que ha encontrado un SEAT 850 Coupé, no Sport Coupé, el Coupé, el de 843 centímetros cúbicos, en muy buen estado y muy bien de precio. Pero que él quería, en realidad está buscando un Sport Coupé, ¿qué puede hacer? Lo tengo clarísimo. Olvídate de ese Coupé, búscate un Sport Coupé, pero eso sí, me das el teléfono del vendedor de ese Coupé. A ver, un Coupé que está muy bien y muy bien de precio, macho, cómpralo. Luego si eso, sigue buscando un Sport Coupé y si encuentras uno bueno, vendes el Coupé y te quedas el Sport Coupé, lo que tú quieras, pero una oportunidad así no la dejes pasar. Y llegamos al final de este vídeo. Es la primera vez que hacemos una comparativa así, pues no hemos usado la máquina del tiempo. La máquina del tiempo está en mi cabeza. Espero que os haya gustado. Hacedme comentarios. Seguro que me he dejado cosas en el tintero, me lo decís. Si os ha gustado, un me gusta, un like, suscribíos y no os voy a contar el rollo ese. Bueno, sí, os lo cuento. Que estamos en todas las redes sociales, que hacemos vídeos de motos para los que os gusten las motos en Moto1 Pro y que puedes oír en iVoox y en un montón de plataformas los lunes a primera hora de la tarde unos podcasts interesantísimos y muy bien locutados, que los hago yo y qué voy a decir yo. Así que nada, espero veros de nuevo muy pronto en nuestro garaje hermético.